Después de haber recorrido el libro de los Hechos de los Apóstoles durante el tiempo pascual, llegamos a un momento muy significativo en nuestro camino de estudio de la palabra. Pentecostés no debe entenderse solo como el cierre del tiempo pascual, es más bien el comienzo de una nueva etapa. La Iglesia no recibe el Espíritu Santo para quedarse contemplando lo ocurrido, sino para vivir de una manera nueva. Por eso, al iniciar nuevamente el tiempo ordinario, queremos preguntarnos, ¿cómo continúa Pentecostés en nuestra vida diaria? ¿Qué significa vivir como discípulos después de haber celebrado la resurrección? ¿Cómo se traduce la acción del Espíritu Santo en la fe, la comunidad, la familia, el trabajo, la esperanza y la misión? Con este propósito, iniciaremos un nuevo bloque de estudio bíblico, recorriendo de manera integrada tres libros completos, Joel, Romanos y Ruth. A primera vista pueden parecer libros muy distintos, pero juntos forman una ruta espiritual profundamente coherente. Joel nos ayuda a comprender la promesa del Espíritu. Romanos nos explica la vida nueva en Cristo y Ruth nos muestra cómo esa vida nueva se encarna en la fidelidad cotidiana. Esta combinación no busca mezclar libros sin relación, sino ayudarnos a leer la Biblia como una gran historia de salvación. Después de haber estudiado Hechos, no queremos simplemente pasar a otro libro de forma aislada. Queremos mantener la continuidad espiritual de lo que hemos vivido en Pascua y Pentecostés, pero al mismo tiempo seguir avanzando en el recorrido completo de la Sagrada Escritura, incluyendo también libros del Antiguo Testamento que no hemos estudiado aún. El primer libro será Joel, un profeta breve pero fundamental para comprender Pentecostés. Cuando en Hechos 2 los discípulos reciben el Espíritu Santo y comienzan a anunciar las maravillas de Dios, Pedro explica ese acontecimiento citando al profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto significa que Pentecostés no fue un hecho improvisado ni aislado, fue el cumplimiento de una promesa que Dios ya había anunciado a su pueblo. Joel nos sitúa ante una comunidad llamada a volver a Dios con todo el corazón. Su mensaje habla de crisis, conversión, misericordia, restauración y esperanza. Antes de hablar del Espíritu derramado, Joel invita al pueblo a despertar espiritualmente y a regresar al Señor. Por eso es un excelente punto de partida después de Pentecostés. Nos recuerda que el Espíritu Santo no viene solo para producir emoción religiosa, sino para renovar profundamente al pueblo de Dios. Estudiar Joel después de Pentecostés nos permite reconocer que el Espíritu prometido es una respuesta de Dios a un pueblo necesitado de restauración. Nos ayuda a preguntarnos qué áreas de nuestra vida necesitan volver al Señor, qué heridas necesitan ser restauradas, qué espacios de nuestra familia o comunidad necesitan ser tocados por la gracia de Dios. Joel nos enseña que Pentecostés empieza en un corazón que se abre a la conversión. Luego pasaremos a la carta a los romanos, que será el centro doctrinal y espiritual de este bloque. Después de haber recorrido Hechos, Romanos aparece como una continuación natural, especialmente porque en Hechos seguimos el camino misionero de San Pablo hasta Roma. Si Hechos nos mostró el Evangelio anunciado por los apóstoles, Romanos nos ayuda a comprender el contenido profundo de ese Evangelio. En Romanos descubrimos que la vida cristiana no se apoya en la autosuficiencia, ni en los méritos humanos, ni en una religiosidad externa, sino en la gracia de Dios recibida por la fe. San Pablo nos muestra que todos necesitamos ser redimidos, que Cristo ha vencido el pecado y que por el bautismo somos llamados a caminar en una vida nueva. Esta enseñanza conecta profundamente con la Pascua, porque la resurrección de Cristo no es solo un acontecimiento que contemplamos, sino una vida nueva que estamos llamados a recibir y vivir. Uno de los puntos más fuertes de Romanos, especialmente para este tiempo, está en el capítulo 8.
Allí San Pablo habla de la vida según el Espíritu y afirma que quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta afirmación ilumina de manera especial el paso de Pentecostés al tiempo ordinario. El Espíritu Santo no fue dado solo para iniciar la misión de la Iglesia, sino para transformar el corazón del creyente y hacerlo vivir como hijo de Dios en medio de la vida concreta. Finalmente, cerraremos el bloque con el libro de Ruth. Ruth puede parecer, al comienzo, menos relacionado con Pentecostés que Joel o Romanos, pero tiene una fuerza espiritual muy grande para el inicio del tiempo ordinario. Después de estudiar la promesa del Espíritu en Joel y la vida nueva en Cristo en Romanos, Ruth nos permite ver cómo esa vida de fe se encarna en decisiones concretas, sencillas y profundamente humanas. Ruth es una historia de pérdida, migración, viudez, trabajo humilde, lealtad, providencia, redención y esperanza. En este libro, Dios no aparece actuando con grandes signos visibles, pero su presencia se percibe en la fidelidad de las personas, en la solidaridad, en el cuidado, en la generosidad y en la esperanza que nace en medio del dolor. Ruth nos enseña que Dios también escribe historia de salvación en lo pequeño. Además, Ruth tiene una conexión muy importante con la historia de la salvación, porque al final del libro aparece la genealogía que conduce hacia David, y desde David se abrirá el camino de la esperanza mesiánica. Esto nos recuerda que Dios puede servirse de historias pequeñas para preparar grandes acontecimientos. La fidelidad de Ruth no queda encerrada en su propia vida, se convierte en parte del camino por el cual Dios prepara la venida del Mesías. Por eso, estos tres libros se complementan de manera muy especial. Joel anuncia lo que Dios promete hacer con su pueblo, derramar su espíritu y restaurarlo. Romanos explica cómo esa promesa alcanza su plenitud en Cristo, quien nos salva, nos hace hijos y nos da una vida nueva en el Espíritu. Ruth muestra cómo esa vida nueva se vuelve concreta en la fidelidad diaria, en el amor perseverante y en la esperanza que Dios va tejiendo en la historia. La ruta puede resumirse en tres palabras: promesa, vida nueva y fidelidad. Joel representa la promesa del Espíritu. Romanos representa la vida nueva que nace de la gracia de Cristo. Ruth representa la fidelidad cotidiana donde esa gracia se hace visible. Así, el estudio no será solo una continuación académica de la Biblia, sino un camino espiritual para descubrir que Pentecostés continúa cuando dejamos que el Espíritu transforme nuestra manera de vivir. Este bloque quiere ayudarnos a pasar de celebrar Pentecostés a vivir Pentecostés. Ya hemos visto en Hechos cómo el Espíritu impulsó a la iglesia naciente. Ahora queremos descubrir cómo ese mismo Espíritu había sido prometido por los profetas, cómo nos introduce en la vida nueva de Cristo y cómo nos enseña a ser fieles en lo pequeño. Que este estudio de Joel, Romanos y Ruth nos ayude a abrir el corazón al Espíritu Santo, a comprender más profundamente la gracia recibida en Cristo y a vivir nuestra fe con fidelidad, esperanza y amor en la vida diaria, y entendamos mejor el propósito del Espíritu Santo en nuestro diario vivir y nos ayude a unir oración, Biblia y acciones.